Sus pruebas se encuentran dentro del marco de la norma. Será ansiedad, trastorno alimento de la personalidad. Usted es simplemente introvertida. No sabemos qué le pasa. Experiencias ocultas. Las mujeres en el espectro autista. La situación que acabamos de observar en el individuo de principio es realmente frustrante. Y lo más triste es que muchas mujeres de la vida real pasan o han pasado a través de ella. De ahí esta videoconferencia en la cual trataremos las vivencias de las mujeres dentro del espectro y hablaremos por qué ellas a menudo pasan desapercibidas. Aquí pueden ver el índice de nuestra presentación de hoy y yo voy directamente al grano. Para comenzar, notemos que el autismo se conoce muy poco. Podríamos decir que la neurociencia, y en general la ciencia, la psiquiatría, la neurobiología, etc., todas estas ramas tienen el foco solamente unos 100 años, poco más. Y a lo largo de casi todo ese periodo de tiempo, se pensó que sola y exclusivamente los varones podrían ser autistas. Y todo el exterior demanda que siga pensándose así. Los datos sugieren que hay más hombres en el espectro que mujeres. El test se diagnostica en varones 4 veces más frecuentemente. Pero no todo es tan sencillo. Realmente, el autismo afecta a personas de todo sexo. Es más, la cantidad de hombres autísticos no es tan superior a la de las mujeres en el espectro. Aproximadamente 3 a 4. Simplemente que las mujeres autistas no son reconocidas. Pero, ¿por qué existe el sesgo? ¿Por qué promueve ese pensamiento? ¿Es que las mujeres y los hombres autísticos son diferentes y viven su autismo de maneras totalmente distintas? Antes de nada, vamos a profundizar en la historia de las mujeres en el campo de la investigación del autismo. Pues bien, como ya hemos dicho, el autismo se está teniendo en el campo de vista alrededor de un siglo. De hecho, fue por primera vez descrito por la psiquiatra soviética Dunya Sukhanova bajo el nombre de psicopatía autista. Esta mujer propuso una descripción bastante detallada del cuadro clínico y fue una pionera en promover una adaptación en el ámbito educativo y social ante un tratamiento psiquiátrico. Y, a decir verdad, ella ya se dio cuenta de que las niñas también podían presentar rasgos autísticos. Su descripción del trastorno de espectro autista fue bastante moderna, al igual que sus métodos de ayuda y adaptación. Precisó profundamente los detalles sociales que se pueden observar, como la carencia de movimientos y mímica expresivos. Notó dificultades en la esfera emocional, principalmente una emocionalidad plana, y habló de sensorial abnormal. Ella es conocida por un trato empático y humano hacia las personas autísticas y métodos de terapia ocupacional y adaptación de los individuos. Aunque cabe decir que algunas de sus ideas hoy en día no están descartadas, como por ejemplo las afirmaciones de ausencia de lenguaje corporal o no verbal en los autistas o de unas emociones planas de incapacidad de formar
relaciones afectivas, todas esas afirmaciones no son verdaderas. Y las personas autísticas pueden tener una vida emocional bastante rica o no tenerla. Por otro lado, muchas de sus ideas siguen actuales hoy en día. ¿Cómo obtuvo ella base para el descubrimiento? Ella fundó una escuela para niños con diagnósticos psiquiátricos. En este centro, ella realizó una investigación de distintos niños, observándolos, ella pudo ser la pionera en el reconocimiento y estudio del autismo. Cabe destacar que las observaciones fueron realizadas en niños varones sin discapacidad intelectual, dotados de ciertos dones. Además, sugirió ya dedujo que el autismo se debía a una anormalidad innata en el cerebro. Pero lo más importante de su labor y contribución fue su énfasis en las hembras autísticas. Sí, primeramente, ella solamente observó a los varones. No obstante, después de algún tiempo, fue comprendiendo que sus rasgos autísticos no estaban ligados únicamente al sexo masculino. Y un año después de publicar su artículo, escribió una segunda parte en la cual habló precisamente de las niñas autísticas. Ello ocurrió en 1927, que es la fecha de su publicación del segundo boletín llamado Psicopatía esquizoide en la infancia. La psicopatía esquizoide es el nombre que sugeraba el autismo antes de adaptar el término de psicopatía autística. Como ya he mencionado, la segunda parte del boletín trató de las niñas autísticas y se llamó Manifestaciones particulares de la psicopatía esquizoide en las niñas. Dentro de este artículo, Zuccarello escribió los casos de hembras infantes que estuvieron en su escuela hospital. Este trabajo resultó ser eminente para los principios del siglo XX, puesto que ya en esta época indicó que el autismo no es una condición exclusivamente masculina. Es más, argumentó que el autismo en mujeres surge debido a las mismas anormalidades en la corteza cerebral y no, por ejemplo, a lesiones de postencéfalo del tronco cerebral, como pensaba un muscular más tardío. Según Zuckerberg, las niñas autistas mostraron una desregulación emocional y unos intereses idiosincráticos, es decir, muy propios de ellas, muy restringidos. Al mismo tiempo, pensaba que los machos y las hembras autísticas guardaban bastantes semejanzas. Disminuida o ausente de empatía afectiva, desarrollada de empatía cognitiva, comportamiento poco social, retenido y autónomo, pensamiento sistematizador y déficits motores. Dedujo que los mismos rasgos estaban presentes en machos y hembras. Emocionalidad plana, actitudes repetitivas, baja visibilidad cognitiva. Notó también que los niños autísticos podían no entender o no interesarse por los juegos de pretender. Desgraciadamente, sus papeles cayeron en declive durante un larguísimo periodo de tiempo,
El estudio del autismo se basó en los que se consideraron pioneros, pero los que no lo eran, como ya hemos visto. Dos austriacos, Leo Kanner y Hans Asperger, que escribieron distintos cuadros clínicos del autismo en los años 1943 y 1945 respectivamente. El grupo de Kanner comprendía autísticos cuyo grado de apoyo requerido era mayor en los que el sistema nervioso era compuesto de tal manera que resultaban haber afectadas funciones cognitivas importantes. Asperger propuso un cuadro de niños autísticos de primer grado de apoyo requerido, es decir, relativamente autónomos o autónomos, y con la inteligencia preservada. Las descripciones del autismo, al que llamó psicopatía autista, resultó ser idéntica a los papeles de Suchnever, cuando lo echó en cuenta en su artículo de autistischen Psychopathen im Kindesalter, aparentemente no se hayan créditos a la psiquiatra ni a lo largo del texto ni en la rúbrica de la bibliografía. Asperger describió el autismo a base de sus pacientes, 4 niños. Consideró el autismo una condición virtuosamente varonil y pensó que actitudes semejantes en niñas se debían a distorsiones, por ejemplo, daños en el postencéfalo. Este es la zona posterior del encéfalo o tronco cerebral. Y les recuerdo que el postencéfalo es responsable de funciones vitales primitivas, como la respiración, la ebullición, la presión sanguínea. Sí, bueno, es muy difícil que la ciencia esté desarrollando cuando se está matando gente. Carl se imaginaba que el autismo podía darse tanto en hombres como en mujeres, y fue el autor de la famosa idea de que para cada mujer autística hay 4 hombres autísticos. Una noción que fue descartada. El autismo en mujeres se puso de nuevo a la mesa en los años 80, gracias a una psiquiatra, Lorna Wink, que redescubrió y trajo los escritos de Suchnever. Esta especialista es una fuente bastante fiable porque tuvo una hija autística, lo que le incorporó el estudio de trastornos neurobiológicos y de conducta. La intervención reciente más importante ha sido un estudio de 2022 llevado a cabo por Robert McCarthy, que ha refutado la relación 4 a 1, mejor dicho, dando a entender que es una simplificación. La verdadera relación de hombres y mujeres autísticos es más bien 3 a 4, donde 3 es el número de las mujeres y 4 de los hombres. Ahora bien, ¿por qué se consideró que el autismo afecta principalmente o exclusivamente a los hombres? Existen varias hipótesis que se animan a explicar dicho sesgo. Esas teorías se pueden clasificar en 2 grandes grupos, neurobiológicas y sociales. Comencemos viendo las explicaciones genético-neurobiológicas. La teoría genética más importante que explica esta creencia está relacionada con las cromosomas sexuales. Es un facto que los machos de Homo sapiens están en un grupo de riesgo para desarrollar trastornos genéticos debido a que la cromosoma Y tiene un material muy parvo y la cromosoma X es única, por lo que en caso de presencia de genes defectivos en una de estas cromosomas no podrán ser reemplazados o mantenidos. En cambio, en las hembras de Homo sapiens, si hay genes defectuosos en una de las cromosomas sexuales, el riesgo de que se manifiesten y se desarrolle algún trastorno es menor, porque
Si en el autocromosoma X hay genes sanos, se produce un reemplazamiento. El caso de hombres es diferente. Y efectivamente hubo un estudio que demuestra la genética de los hombres a la mayor probabilidad de desarrollar un fenotipo autístico. Matthew Hutchins y su equipo, quienes llevaron a cabo dicha investigación, sustentan que las hembras tienen menos probabilidades de ser autísticas debido a la protección de la cromosoma X. Más aún, los estudiosos, bajo la égida de Gesingers Autism and Developmental Medicine Institute, realizaron otra examinación con el fin de averiguar si la cromosoma Y desempeña un papel. Realizaron una cohorte de individuos, unas 350 personas, con aneuploidia de cromosomas sexuales, una condición cuyo cuadro es un número anormal de estas cromosomas. De acuerdo con los resultados, aquellos examinados con un cromosoma X adicional tenían 2 veces más probabilidades de recibir un diagnóstico de autismo, según Newsweek. No obstante, un detalle importante a considerar, los autores subrayan que son necesarios más análisis para averiguar cómo precisamente puede influir esta cromosoma. Un estudio publicado en nature.com se anima a explicar esta diferencia mediante la impronta genética de la cromosoma X. La impronta genética es un proceso, un fenómeno, en el marco del cual los genes son expresados diferentemente en función del sexo del progenitor. Es que se hereda este gen. El estudio supone que hay una relación entre ciertos ligados al cromosoma X genes expuestos a la impronta y la prevalencia del autismo en los seres masculinos. El fenómeno de la impronta genética supone que un determinado gen se expresa a través de únicamente un alelo dependiente del origen parental de dicho alelo. Un alelo es una copia de, de cada gen, de cada par de genes, de cada gen. El otro alelo está silenciado, es decir, no participa en la expresión genética. En el caso del autismo, estamos hablando de genes situados en la cromosoma X. Aquel estudio supuso la vulnerabilidad de los machos humanos ante el autismo debido a que unos alelos de estos genes estaban silenciados y ello influía en la predisposición al fenótipo autístico. Los encargados para comprobar su hipótesis jugaron en tareas como socializar a unas hembras humanas con X monosomía, es decir, que tienen solamente una cromosoma, la X. Los resultados fueron inferiores a las mujeres con un cariotipo completo, es decir, con esos cromosomas X. Particularmente si el cromosoma era de origen paterno. En otras palabras, si las mujeres con monosomía, además tenían su cromosoma heredada del padre, sus resultados en tareas sociales eran inferiores a los de las mujeres con las dos cromosomas heredados de ambos padres. Otra explicación biológica del fenómeno se refiere a los andrógenos, hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, dihidrotestosterona y la androstenediona. De acuerdo con esta teoría, los fetos machos se hallan expuestos a una mayor cantidad de sus hormonas y tienen mayor probabilidad de encontrarse con exceso de ellas, puesto que los andrógenos influyen en otros factores
al desarrollo cerebral, su exceso podría contribuir al surgimiento de un fenotipo autístico. Y de hecho hay varias investigaciones que indican que una exposición a los andrógenos modifica ciertas zonas cerebrales responsables por la conducta social, por las funciones ejecutivas, por la sensibilidad, sobre todo en la función social, aumentando la probabilidad de que la persona sea autística. Una extensión de esta rama es la teoría del cerebro extremadamente masculino. Dicha teoría, construida en la clasificación de las personas según su capacidad de sistematizar o destacar, consiste en la idea de que los hombres autísticos tienen un cerebro con expresiones sexuales de dimorfismo sexual, es decir, de diferencia biológica entre los machos y las hembras, exageradas, de que tienen un cerebro más masculino que otros hombres. La base de este pensamiento está en que los hombres autísticos tienen unas mayores dosis de testosterona prenatal, es decir, aquella que reciben durante el embarazo, por lo que la influencia ejecutable por esta hormona es mucho más significativa. Siguiendo la línea, las hembras tienen menos embarazo prenatales, por lo que corren menor riesgo de estar expuestas a esas hormonas. Su desarrollo gestacional del sistema nervioso es en menor medida afectado por ellas. Asimismo, los fetos hembras desarrollan TEA en el caso de estar expuestas a los andrógenos prenatales en exceso, lo que no ocurriría muy a menudo. Teniendo en cuenta la dosis de estos hormonas en todo caso es menor que la dada en los machos, debido a lo cual las mujeres autísticas no desarrollan un cerebro extremadamente masculino, sino más bien algo semejante al cerebro de un hombre neurotípico. Esta teoría también supone y a la vez explica diferencias de la vivencia del autismo en los hombres y las mujeres. Por otro lado, tenemos una serie de situaciones sociales o biosociales porque se basan en ciertos aspectos en la biología, pero añaden un factor social y psicológico importante. Estas teorías meten a la superficie que las mujeres autísticas están infradiagnosticadas e infrarrepresentadas en las figuras del autismo. No obstante, la base de este grupo de explicaciones son el género y el sexismo dirigido a las mujeres. Por la razón de ese sexismo, las manifestaciones de las niñas y mujeres simplemente no fueron estudiadas lo suficientemente como para poder detectar TEA en las células del Homo sapiens. El género como etiqueta social dotada de atributos y errores también molesta por una serie de causas. En primer lugar, las manifestaciones autísticas de la mujer pueden considerarse lindas o adecuadas a su género social, hace que nadie piense en esta actitud como de detención o que a lo mejor la niña está pasando por ciertas dificultades, nadie se alarma porque la muchacha se porta como le dice la sociedad, como la sociedad espera de ella por el hecho de tener un útero. Por otro lado, pertenecer al género social femenino significa estar sometida a una mayor presión social. Y sí, vamos a reconocerlo. Hace que las mujeres autísticas tienden a desarrollar actitudes de camuflaje y mimicria
para superar tal presión. Y no importa si nos referimos precisamente a cumplir con los estereotipos de género o simplemente en lo que respecta a la vida social. Estas estrategias, entre otras consecuencias que son bastante graves, dificultan el diagnóstico adecuado y llegado a tiempo. También cabe añadir que debido al sexismo, las mujeres no fueron estudiadas durante algún tiempo, posiblemente no se consideraban como un objeto de interés científico. Dicho todo esto, vayamos a la pregunta ¿qué más nos interesa hoy? ¿Es que hay diferencias entre hombres y mujeres autísticos? Las explicaciones genético-biológicas y biosociales de distinta prevalencia del autismo entre los sexos ocultamente nos indica que sí hay una diferencia fenotípica entre hombres y mujeres autísticos. En este apartado veremos si es así, en el caso de una respuesta positiva, qué tan significativa es esta distinción. Realmente, muchos ejemplos educativos sobre TEA subrayan la existencia de una insemejanza en las experiencias existenciales entre hombres y mujeres autísticos, incluidas las comunidades, comunidades en línea de apoyo de las personas con autismo. Según todas esas fuentes, las mujeres en el espectro suelen ser pintadas como más autoconscientes, con mayor comprensión de que no se ajustan a lo que la sociedad considera correcto. Esta conciencia es la razón de que las mujeres autísticas tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos y de ansiedad y de tener ideas y pensamientos suicidales en comparación con los hombres en la misma condición. Se considera que las mujeres autísticas presentan menos elección en el dominio social. Dicho de otro modo, que son más eficaces en este ámbito. Y como consecuencia, presentan las mejores estrategias de camuflaje que por lo general utilizan más a menudo y de forma más abrumadora debido a varios factores. El género social, la presión de sus alrededores, y una autoconciencia elevada opuesta a lo frecuente no saber qué le ocurre a uno. También se indica que las mujeres autísticas tienen más interés y motivación en socializar, aunque no sean precisamente buenas. Las diferencias residen en los intereses. Es frecuente opinar que las mujeres autísticas tienen unos intereses menos restringidos y muestran menos comportamientos repetitivos. Además, el hecho de que las mujeres autísticas suelen cambiar sus llamados intereses especiales a lo largo de la vida, mientras que los hombres autísticos normalmente se mantienen fieles a un único interés. Los números de los intereses especiales de las mujeres en el espectro a menudo no son tan inusuales como los de los hombres. Pueden ser personas que son más de arte, de radio cinematográfico, de videojuegos, personajes, etc. No obstante, los resultados de observaciones científicas son bastante inconsistentes y no difieren de lo que se cuenta en artículos divulgativos populares. Asimismo, hay unos estudios, como aquí llevados a cabo por Carter y su equipo en 2007, Hartman y su equipo en el mismo año,
Ronkiewicz y su equipo en 2016, que indican que las mujeres en el espectro tienden a tener dos manifestaciones más sexualizadas e interferentes en su vida diaria. Del mismo modo, otras examinaciones, por ejemplo, de Anderson y su equipo en 2007, no encontraron diferencia de sexo en lo que respecta al grado de apoyo y expresión de las manifestaciones. Un estudio que consistió en analizar 28 conjuntos de datos europeos de adultos y niños autísticos reportó que en la infancia mujeres en el espectro tenían menos comportamientos repetitivos que los hombres, pero que no había mucha diferencia de sexo en el funcionamiento social en cualquier momento de la vida. Lord y su equipo, a base de su investigación de 499 niños pequeños, llevada a cabo en el 2000, concluyeron que las niñas presentaron la esfera de comunicación más afectada que los niños, un dato contrario a lo que se suele pensar, siendo los críos evaluados por medio del Austin Diagnostic Observation Schedule Generic. Hadley y Sikora, en su reportaje de 2009, afirman que los niños evaluados con el mismo instrumento muestran unos comportamientos repetitivos más intensos. De otro modo, un metaanálisis de 2018, cuyos ejecutores fueron Hurley y su equipo, no encontró evidencias de distinciones por sexo, ni el funcionamiento sociocomunicativo, ni en los comportamientos repetitivos. Ojo, estamos hablando de estas dos esferas. El autismo se manifiesta en muchos dominios más, de los cuales no se trató este metaanálisis. Muchas observaciones también concuerdan en que los hombres autísticos, más que las mujeres en el espectro, tienen una inteligencia dentro o por encima de la media. En otras palabras, los hombres autísticos tienen mayor probabilidad de ser genios y las mujeres autísticas presentan una mayor probabilidad de tener una discapacidad intelectual. De acuerdo con estas fuentes, en general, resulta muy difícil de afirmar con certeza que las mujeres en el espectro son muy o poco diferentes de los hombres con la misma condición, debido a que el autismo no se estudiaba profundamente y a que diferentes estudios recurren a distintos métodos de evaluación y examinan distintas cohortas con características o inteligencia muy diversos. Aún así, la mayoría de las investigaciones se inclinan a que sí hay diferencia fenotípica entre diversos textos biológicos, ya que las mujeres autísticas presentan una mayor tendencia a camuflar su TEA. Expertos como el autismo de un espectro no lineal, es decir, no es una recta con una escala de poco autístico y muy autístico. Es más bien un diagrama con diferentes sectores que en cada persona representan un porcentaje determinado de su experiencia como autístico. Por ello mismo, no resulta correcto buscar unas diferencias únicas y universales entre todos los hombres y todas las mujeres autísticos. Sin embargo, sí podemos entrar el típico camino de una mujer autística en nuestra sociedad de hoy. Como ya se ha hablado, el autismo en las mujeres no pasa desapercibido, tanto por la ausencia de datos e información adecuados, como los altos niveles de camuflaje. Muchas mujeres autísticas con inteligencia preservada muestran más conciencia social
y sienten no encajar con el mundo que las rodea, se perciben torpes, extrañas, no adecuadas, etc. A las mujeres autísticas normalmente no les siente el género femenino y las roles que los roles, perdón, que este conlleva. Entonces, voy a intentar utilizar la ropa femenina. Normalmente hay mujeres que se lo hacen y lo disfrutan, pero a menudo pasa todo lo contrario. Es muy común que tengan una apariencia y actitud más andrógena, es decir, ni muy masculina ni muy femenina. Esta coincidencia puede ser objeto de mofas o de camuflaje, es decir, esconden sus tendencias y sus visiones de ellas mismas, tratando de encajar en lo que se considera femenino. Las mujeres autísticas frecuentemente internalizan sus emociones debido al camuflaje o su socialización u otros factores, lo que incrementa una disregulación afectiva, es decir, les cuesta regular sus emociones. Además, ellas, con mayor tendencia que los hombres en el espectro, desarrollan trastornos psíquicos de ansiedad y depresivos, y son casi dos veces más propensas a demostrar comportamientos e ideas autoagresivas e incluso suicidas, precisamente a causa de su autoconciencia y o alto nivel de camuflaje. Por todas estas causas, muchísimas mujeres autísticas son diagnosticadas a una edad madura o incluso muy madura. Se reporta que las mujeres autísticas son infradiagnosticadas y reciben su diagnóstico normalmente a una edad muy tardía o incluso nunca. Por ejemplo, Deborah Graham, que es una zoóloga americana muy conocida y cuya foto se encuentra en la portada de esta presentación, ella recibió su diagnóstico en una edad, no es que madura, en una edad muy anciana, más o menos a los 65 y más años. El diagnóstico incorrecto también es común. Recuerden que en el video de principio, el psiquiatra le decía a la paciente que le dio ansiedad, trastorno de personalidad, con, con esos trastornos y tienen cuadros como sociofobia o trastorno de bipolaridad, se confunde el autismo en mujeres debido a una ignorancia y prejuicios sociales. Por supuesto, el camuflaje que en las autistas es más popular que en los autistas por razones biosociales hace que el camino hacia el reconocimiento del diagnóstico se vuelva mucho más espinoso. La ausencia del diagnóstico correcto tiene grandes consecuencias en la vida y la salud de la persona. El no saber por qué eres de esta manera, por qué difieres tanto, y no puedes ser otra diferente, más adecuada al mundo que te rodea, genera una importante inquietud mental que quiebra la autoestima y la autoimagen. Las personas que reciben su diagnóstico tardía piensan que son perezosas, que son introvertidas, raras, etc. No tengan en cuenta lo que les pasa, porque no saben que les pasa algo y por lo cual es posible que no construyan su vida de una manera sana, adecuada a ellas y se destruyan. Un diagnóstico tardío, además, conduce a una cura inadecuada de trastornos psíquicos que pueden ser comórbidos y que no son vistos o sus orígenes no están bien entendidos. Las situaciones en el tratamiento se sitúan particularmente en las psicoterapias.
Dicho esto, se acaba la conferencia de hoy. Antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño resumen. Las mujeres autísticas pueden estar en el espectro igualmente que los hombres. Sin embargo, desde los recientes momentos que el autismo se puso a la luz, hubo un gran periodo de tiempo cuando se pensó que ellas no podían ser autistas. Esta noción dio a luz una nueva creencia, según la que hay más hombres autísticos que mujeres, aunque estudios recientes estiman que la relación es mejor 3 a 2 o 2 a 2, depende 4 a 1, como se pensaba antiguamente. Las raíces de esta opinión no están claras aún y no podemos decir exactamente si es que los machos son más vulnerables a esta neurodivergencia o es que las manifestaciones autísticas tienen a ver diferencias sexuales. Aparentemente, el núcleo del cuadro es el mismo en ambos sexos, aunque diferentes investigaciones proporcionan datos distintos y contradictorios sobre la prevalencia o importancia de sus elementos en mujeres u hombres. Lo que sí está claro es que el autismo en mujeres requiere un estudio mucho más preciso con el fin de poder comprender mejor sus experiencias y necesidades y proporcionar unas intervenciones adecuadas. De momento, entre tanto, muchas mujeres autísticas pasan desapercibidas, lo cual afecta negativamente su salud mental, de acuerdo con una serie de examinaciones. Las mujeres autísticas también parecen ser más socialmente hábiles o conscientes, ya que muestran una mayor tendencia de camuflaje, un hecho que debe dificultar seriamente el diagnóstico. Y el efecto del camuflaje en salud, el sorprender de los autistas, es un tema aparte para reflexionar y desarrollar. Y hasta ahí, la conferencia de hoy se termina. Gracias por su atención y por haber llegado hasta aquí. Realmente valoro su apoyo, el cual es crucial para hacer más vídeos de una calidad tremenda, que obviamente ya mejorando. Pero si ustedes se han sentido identificados con el vídeo del principio o tienen algo que aportar, no duden en hacerlo en los comentarios. Yo leeré cada uno y consideraré todas sus aportaciones. Gracias otra vez por su atención y hasta luego.